A ver. Pedro Brieger, profe Romero, la mesa de Radio del Plata te saludan, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto conversar contigo. Bueno, gracias Pedro. Varios temitas tenemos internacionales, vamos a hacer un picado, pero bueno, básicamente hoy hubo reunión del CELAC, Trump en Estados Unidos y sus primeros pasos. ¿Cómo estás viendo este tema, estas relaciones? Bueno, a ver, primero mencionaste la CELAC, sí. La quinta cumbre de la CELAC en la República Dominicana, una CELAC que nunca logró ponerse demasiado en pie. Si la ambición de Rafael Correa era que la CELAC reemplazara a la OEA, eso no se lo puede pensar a corto plazo. Eso tenía una impronta de los gobiernos progresistas. Yo utilizo la palabra progresista en el más amplio sentido de la palabra. Sí. La corriente progresista tenía una impronta muy fuerte en la CELAC cuando surge la CELAC, y el deseo efectivamente de Rafael Correa era que reemplazara a la OEA. Recordemos que la CELAC tiene a Cuba, no tiene a Estados Unidos ni Canadá, y que en la OEA no está Cuba y justamente están Estados Unidos y Canadá. Sí. El objetivo era crear como se llama, una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños sin, básicamente, Estados Unidos. Se están realizando cumbres todos los años, con declaraciones generales que suelen tener este tipo de cumbres, que le sirven a Venezuela porque la apoyan frente a resoluciones en Estados Unidos, que le sirven a Cuba, pero hoy la corriente progresista está debilitada. Está claro que hay un ascenso de fuerzas de derecha, como en Brasil y la Argentina, dos países tan importantes, que impiden que esa locomotora progresista que estaba funcionando muy fuerte siguiera avanzando, además de la desaparición de Hugo Chávez, de la muerte de Néstor Kirchner, de la destitución de Dilma Rousseff. Fueron varios golpes a la corriente progresista. Y claramente no van, le quitan el cuerpo del todo. O sea, hoy no fueron ni Macri, ni Peña Nieto, ni Temer. Sí, pero tampoco fueron otros. Creo que fueron solamente 13. Y creo que, si bien es cierto que le quitan el cuerpo a este tipo de organismos porque no les interesa a los partidos o gobernantes de derecha este tipo de cumbres que apuntan a una integración regional, las ningunean, van casi de compromiso, lo mismo con la UNASUR, porque su estrategia es un acercamiento con Estados Unidos. El problema que creo que... Ahí viene el link, por eso te uní los dos temas, Pedro, porque ¿qué pasa ahora? Bueno, yo creo que la derecha latinoamericana tiene un problema con Trump, porque históricamente las derechas latinoamericanas se sintieron más cercanas a los republicanos, independientemente de los momentos donde hubo golpe de Estado. Los demócratas insisten mucho con el tema de derechos humanos. A nivel de los temas sociales internos, los demócratas están mucho más cercanos a ideas de la izquierda a nivel general, como a favor del divorcio, del aborto, de temas sociales donde seguramente... Integración de minorías, etcétera. Integración de minorías, esto que se vio claramente con el gabinete de Trump, incorpora negros, mujeres, hispanos. Alguien nos estará escuchando y dirá, bueno, pero no alcanza, invade países. Sí, por supuesto. Pero de todas maneras hay diferencias entre ellos, y por algo la derecha latinoamericana suele sentirse más cercana a los republicanos, por ejemplo, en estos temas que vos estás mencionando. De hecho, no hay ningún hispano en el gabinete de Trump, y lo había en el gabinete de Obama. Lo mismo respecto al tema de las mujeres. Está claro que Obama y Trump tienen visiones muy diferentes respecto de las mujeres en general, su participación en política, la vida social, la relación con ellas. El problema que tiene la derecha latinoamericana es que Trump es imprevisible y está atacando algunos pilares del discurso neoliberal, como son los tratados de libre comercio, especialmente este tratado transpacífico, que puede incluso eliminar el tratado de libre comercio con México y Canadá. Y creo que el problema central es que cuando el poderoso te va marcando la cancha y te dice a dónde ir, y te cambia de la noche a la mañana las reglas del juego, quedas pagando, porque sos un sumiso a lo que dice el poderoso. Tomemos el ejemplo del ALCA. El ALCA fue impulsado en su momento por Estados Unidos en la década del 90. Llegaron a la Argentina, pensaban con Bush que lo iban a firmar,
y se le paran gobiernos progresistas y le dicen, no queremos el ALCA. ¿Qué propuestas tenían los gobiernos de derecha en ese momento? Vicente Fox en México o Álvaro Uribe en Colombia. Nada. Se quedaron sin propuesta, porque la propuesta no venía de ellos, venía de Estados Unidos. Las propuestas de los tratados de libre comercio, el famoso Tratado Transpacífico, ¿quién lo impulsaba? Estados Unidos. Había creo que eran 4 países latinoamericanos metidos en el Acuerdo Transpacífico. Estados Unidos lo elimina por decreto y los otros quedan colgados de la brocha. Se quedan colgados y dicen, pues Chile ya está diciendo, bueno, nosotros tampoco participamos. Claro, si lo impulsaba Estados Unidos. Entonces, si ahora Estados Unidos, por ejemplo, decide eliminar el Tratado de Libre Comercio, el famoso NAFTA por las siglas en inglés, con Canadá y con México, ¿qué hace México? Apostó todo en las últimas décadas a un Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio llevó una apertura de su mercado y hoy México importa maíz de los Estados Unidos. Esto provocó que millones, no exagero, millones de campesinos perdieran fuentes de trabajo, emigraran hacia las ciudades porque dejaron de cultivar el maíz. México importa una parte importante de su producción alimenticia. ¿Cómo hace para sacar a esa gente de la villa miserias de las ciudades y decirle, ¿saben qué? Vuelvan al campo a plantar maíz? No lo van a lograr. Entonces, se te cae un tratado de libre comercio al que apostabas totalmente, te quedás con millones de pobres en las grandes ciudades y encima el presidente de Estados Unidos, como hoy, firma un decreto donde plantea posturas muy rigurosas respecto de la expulsión de indocumentados, como lo llaman ellos, muchos de ellos mexicanos. ¿Qué dice Peña Nieto? No, nosotros vamos a negociar con ellos para que el tema de las remesas, el dinero que envían, o si ellos quieren deportar gente, lo hagamos de manera conjunta. Y viene Trump y te hace pito catalán y te dice, pero esto lo manejamos nosotros. Y vamos, sentamos a discutir con ustedes de qué manera se van los mexicanos. Acá el que manda soy yo pongo la regla de juego, yo leí la orden ejecutiva, las 2 órdenes ejecutivas que hoy firmó Donald Trump, y son impresionantes respecto de los llamados indocumentados, que uno siempre les pone esa categoría, ¿no? Indocumentados, pero estamos hablando de seres humanos. Sí, claro. Hablando de seres humanos que salieron de su país porque tuvieron problemas por la violencia, por la guerra, por el narco, por las dificultades económicas, por el hambre, por lo que fuere. Son seres humanos a los que se quiere expulsar directamente de los Estados Unidos, incluso aquellos que recibían todo tipo de protecciones. Por eso yo miro mucho a California, lo que está pasando. Los que me siguen por Twitter se habrán dado cuenta que yo le presté mucha atención a California desde el primer momento. ¿Cómo? Discúlpame. Yo soy uno de los que sigo, en general, tu Twitter en particular, y también Nodal, ¿no? La agencia Nodal, que trae muchas noticias latinoamericanas, bueno, noticias del mundo, pero con mucho énfasis en lo latinoamericano. Básicamente América Latina y el Caribe. Sí. Ahora, ¿por qué sigo mucho a California? Porque en California hay un gobernador que ayer dio un discurso, en el discurso anual que él da, donde dice, acá hay cerca del 27% de la población que son inmigrantes. Estamos hablando de 11 millones de personas. Por otra parte, a esta gente nosotros la protegimos. Ahora viene el gobierno federal, los quiere expulsar. Nosotros no lo vamos a permitir. Yo creo que acaba de haber una pelea, por lo menos California está mostrando los dientes. No sé en qué va a derivar esto, pero California tiene historia de luchas. Yo siempre digo, nos quedamos muchas veces encandilados en el mayo francés del 68, pero antes del mayo francés hubo revueltas importantes en California que a veces quedan un poco olvidadas. California tiene una larga tradición de lucha, e incluso, esto lo tuiteé también apenas ganó Trump, el jefe de la policía de la ciudad de Los Ángeles dijo, aunque vengan las tropas federales acá, no vamos a permitir que se lleven indocumentados. Entonces, Peña Nieto, ¿cómo queda frente a esto? El que maneja la política es Trump. Negociar de ninguna manera. Y no va a poder negociar solamente con California. De hecho, están hablando de que Peña Nieto va a cancelar la visita a Estados Unidos después de todo lo que hizo Trump hoy. Sí, yo no me quiero imaginar la crisis política de haber en estos momentos en México, ¿no? Pues ya venía muy golpeado Peña Nieto, pero ahora esto debe ser un bombazo, ¿no? Y sí, es que por eso te digo, las derechas latinoamericanas yo creo que están un poco en estado de shock, no saben cómo reaccionar, porque además, te reitero, en gran medida
se sienten identificadas con las políticas de los republicanos. ¿Sabes lo que más le molesta a las derechas latinoamericanas? ¿Por qué dicen que este es un populista que se parece al peronismo o al kirchnerismo? Porque en el fondo las derechas latinoamericanas son pitucas, son gente que mira al pueblo desde arriba, son gorilas en esencia con todo lo que eso significa, son antipopulares, y ven a un tipo grosero, que dice cualquier barbaridad, y que ellos asocian con el populismo de los Chávez, los Kirchner, que no son modositos, sino no te aceptan las reglas de juego, o a veces te patean el tablero. Pero en lo ideológico, más allá de las formas, en lo ideológico, Trump no es Kirchner, Trump es Macri. Cuando Trump plantea la reforma de educación, más allá de que su gabinete está formado por millonarios, billonarios, multimillonarios y gente con mucha plata y muchos gerentes, cuando él plantea la reforma educativa, todo lo que él dice y la persona que puso al frente de la educación es lo que acá decían los neoliberales en la década del 90 respecto de la educación pública y las escuelas charter. ¿Te acordás que se hablaba de las escuelas charter? Absolutamente. Vos es que hablábamos el otro día de eso de Macri, ¿no? Porque Macri, si lo dejan, hace eso. Ya, digamos, una de las primeras medidas cuando fue electo jefe de gobierno porteño era no atender a la gente conurbana en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, digamos. Y bueno, el discurso con los inmigrantes que está, digamos, a mí me parece ya que acá está creciendo ese discurso anti-inmigrante, con un apoyo muy grande de los grandes medios de comunicación, claramente, pero se empieza a notar algo que la verdad es que no era natural, acá uno se sentía orgulloso de vivir en Argentina y que, digamos, y de cómo se acogía al resto de Latinoamérica. Ahora no, ahora se lo mira, ¿no? Empieza mucha gente a mirar con desconfianza a los hermanos latinoamericanos, ¿no? No sé qué ves vos, Pedro. Por supuesto, no, yo coincido con vos en esto que vos decís. Ahora, esto no es solo la influencia de Trump, esto es sintonía ideológica. No, claro, por eso es ideológico. Claro, no es casual que Obama planteara muchas limitaciones, aunque obviamente también hay que decir que Obama deportó, y además lo he dicho más de una oportunidad, a cerca de 3 millones de personas, no dejaron entrar a Estados Unidos a otros 2 millones de personas, planteó también el tema del muro, el muro ya existe, no es un invento de Trump, las deportaciones existían ya hace tiempo, lo que pasa que Obama siempre tenía un discurso como los demócratas que es más contradictorio, que a veces se la juega de más progresista, que tiene vergüenza de decir determinadas cosas, que parece más sutil en muchas cuestiones, y este es brutal y frontal, este te lo dice directamente, acá levantamos el muro y lo vamos a echar si podemos, pero en lo ideológico, en esencia, respecto del libre comercio, respecto de la cuestión ideológica de la educación, de la cultura, de las relaciones hombres-mujeres, el derecho a la salud. El derecho a la salud, esto, bueno, el modelo de Trump es privatizar absolutamente la salud y eliminar todo lo que tenga que ver con salud pública. Vos fíjate que hoy en su discurso amenazó a aquellos estados y ciudades que tengan lo que llaman ciudades santuarios, o sea, donde se protege a los indocumentados, con sacarle los recursos federales. Ayer en el discurso que brindó en California, el gobernador de California, Jerry Brown, que sabe que esto se viene, dijo, nos están amenazando con sacar dinero que va a la salud. Acá tenemos 5 millones de personas que viven del servicio de salud gracias a los fondos federales y nos amenaza con sacarlo. Bueno, vamos a buscar la manera de proteger a esta gente. Está claro que el discurso de Trump en ese sentido está mucho más asociado a las derechas latinoamericanas. Por eso digo que están en offside. Yo creo que las derechas latinoamericanas hoy están en un problema, no saben cómo acomodarse frente a este tipo imprevisible que patea el tablero de la globalización neoliberal. ¿Qué pasa con la gran contraparte, con China, ¿no? Con este nuevo panorama? ¿Cómo ves eso? Porque no me queda claro. Algunos esbozaban que, bueno, digamos, si Trump va a ir en contra de China y desprotege o deja de hacer acuerdo con algunos países, tal vez esos países, no sé, por ejemplo los países del Transpacífico, suman a China para compensar,
¿no? La no relación con Estados Unidos. Eso es Lo que, muy loco. lo que pasa es que el proyecto Transpacífico es una idea de Estados Unidos. Básicamente esa era la locomotora de un tren que buscaba arrastrar a otros países. Lo que pasa es que el discurso de Trump también es contradictorio, porque por un lado presiona a General Motors, por ejemplo, para que saque una fábrica de autos de México y la lleve a territorio estadounidense. Ahora, ¿qué salarios va a pagar ahí? Va a seguir pagando salario más alto de lo que se pueden pagar en China o en India con otras empresas. Ahora, ¿vos pensás que las empresas gigantescas estadounidenses van a sacar a todas sus fábricas y trabajadores de todo el lado y los van a llevar a Estados Unidos? A ver, tomemos un ejemplo para que no hablemos en abstracto, que también tiene que ver con China. Seguramente muchos de nuestros oyentes les ha pasado que tenía que hacer un reclamo con una telefónica argentina o comprar un pasaje o hacer la devolución, no sé, de otro lado. Y te atienden o de Córdoba o te pueden atender en Colombia o en cualquier otro lugar. Trasladarlo al inglés. De hecho, hay empresas estadounidenses que tienen los famosos call centers en la Argentina o en la India. Sí. Ahora, ¿vos pensás que esas empresas estadounidenses van a cerrar los call centers en la India o en la Argentina, donde pagan mucho menos, y van a llevar todo ese trabajo a los Estados Unidos y pagar grandes salarios? Yo lo dudo. Entonces yo creo que hay un discurso muy fuerte de Trump desde lo simbólico para decir, ven, vamos a tener otra vez trabajo estadounidense, pero por el otro lado pone como secretario de Trabajo, lo que es el ministro de Trabajo, alguien que viene de una empresa de comida rápida, que lo que quiere es flexibilización laboral y que está en contra del salario mínimo. Volvamos al contraejemplo, California. En California acaban de elevar el salario mínimo, creo que a 10 o 11 dólares, y el objetivo es llegar en unos años a 15. Trump se opone al salario mínimo. Ahí es donde otra vez encontrás que Trump tiene mucha sintonía con gran parte de las derechas latinoamericanas que se oponen al salario mínimo, que están a favor de la flexibilización, ¿no? Como decía Macri. Exactamente, que están a favor de la flexibilización laboral, que quieren las pasantías, que quieren el trabajo como el McDonald's, para tomarlo como ejemplo. Ese es el modelo de Trump. ¿Qué pasa con la carrera armamentista, Pedro? No lo sé, el problema que tenemos es que no hay muchas preguntas que todos nos hacemos, me incluyo, que no podemos responder, porque por un lado él dice que hay demasiado gasto con algunas empresas, en gasto militar. Sí, pero no plantea reducir el gasto, la producción militar y el lugar de Estados Unidos en el mundo. Lo que plantea es que si en vez de comprarle a Boeing puedo conseguir los aviones con otra empresa, o al revés, en vez de Lockheed con Boeing, voy y le compra Boeing, más barato. Pero yo no veo a Trump sacando las tropas de los diferentes países, porque él, por otro lado, sale con los botines de punta para decir que hay que combatir y eliminar, y lo voy a hacer, dice él, al islamismo radical. Ahora, el islamismo radical no está solamente en Estados Unidos. Y aparte es peligrosísimo, ¿no? ¿Cuál es el límite ese? ¿Quién lo establece? ¿Cómo? ¿Qué es eliminar, no? Y bueno, ahí está el poderoso, el que te lo establece. Él, la primera potencia mundial, que lo estableció con Obama, lo estableció con Bush o con Clinton. Clinton bombardeaba Irak y Clinton tenía, y lo que voy a contar ahora, seguramente muchos que me habrán visto en el pasado recordarán que yo lo comenté en muchas oportunidades. Clinton tuvo una mujer como secretaria de Estado que se llamaba Madeleine Albright, que a raíz del bloqueo que Clinton le puso a Irak, Naciones Unidas decía que el bloqueo había provocado la muerte de 500.000 chicos, niños, la muerte de 500.000 niños a raíz del bloqueo. Hay una famosa entrevista que pueden encontrar en internet, que yo pasé en su momento por la televisión pública también, donde le preguntan en un programa de televisión a Madeleine Albright si el bloqueo que había causado la muerte de 500.000 niños valía la pena. Y ella dijo, sí, vale la pena. Esa era la secretaria de Estado de Clinton. Demócrata. O sea que estamos hablando demócrata. Bueno, Chomsky siempre dijo, demócratas y republicanos son dos alas de un mismo partido, con diferencias entre ellos en muchas cosas. Pero yo no veo a
a Trump sacando tropas de los diferentes países porque quiere recortar el gasto militar. Más bien veo todo lo contrario. De hecho, el senador McCain, que fue candidato a la presidencia también, en más de una oportunidad, o precandidato, ya presentó un proyecto para más gasto militar. Además, el mundo tecnológico militar en Estados Unidos y el lobby que tiene es poderosísimo. Y además representa mucho dinero. No, por eso, digamos, estábamos esperando los primeros pasos de Trump, porque decíamos, bueno, él prometió todas estas cosas, hay que ver qué es lo que digamos, todo el complejo de gobierno de Estados Unidos le permite hacer. Vos me agregás un dato que yo no tenía, que era la resistencia de algunos gobernadores, ¿no? De algunos estados frente a determinadas políticas, ¿no? Más el ejemplo de California. Hoy por hoy el principal lugar de resistencia que yo veo, más allá de la gigantesca movilización de mujeres focalizado, lo veo en California, en menor medida en Chicago, no sé qué puede pasar en Nueva York, pero así saliendo con los botines de punta desafiante a Trump, lo veo en California. El gobernador incluso dijo que más que un muro que divida a California y Estados Unidos de México, lo que hay que hacer es construir un muro alrededor de California para que no entre Trump. Sí, palabras. ¿Qué pasa con el tema Rusia, Pedro? Porque, bueno, aparentemente tampoco decían que había como una especie de preacuerdo, ¿no?, con Putin. ¿Es así? No lo sé. Yo te reitero, yo creo que tenemos todas las mismas preguntas. Creo que las respuestas las vamos a ir encontrando a medida que él emita decretos y elimine cosas por decreto. Todavía no logró eliminar completamente el programa de salud, el famoso Obamacare, como se lo llama, de Obama. Está dando pasos agigantados en el Congreso y en cualquier momento vamos a escuchar que listo, que ese programa no existe más y va a dejar a unas cuantas millones de personas sin ningún tipo de cobertura de salud, algo que también se identifica en las derechas latinoamericanas. Pero con Rusia él todavía no dio ningún paso, asumió hace pocos días. Entonces hay que ver... Sí, claro, por supuesto. Hay que ver si hay un encuentro con Putin, hay que ver, más allá de Rusia, hay que ver qué pasa en Siria. No los veo poniéndose de acuerdo en Siria. Kissinger le aconsejó públicamente a Trump que se olvide de Ucrania y de Crimea, o sea, que se los deje a Rusia, que Rusia se los devore. Kissinger es un gran estratega, no sé si Trump va a hacer eso. La gente que rodea a Trump le está diciendo que endurezca otra vez la postura respecto de Cuba. No lo sabemos, lo hará, no lo sé. Va a revertir esta relación que tiene Cuba con Estados Unidos. Tal vez no rompa las relaciones diplomáticas, pero empieza a ponerle condiciones que Obama no le ponía. Claro, apareció un deshielo, ahora parece que no. Bueno, Pedro Brieger, muchísimas gracias por este contacto, nos ayudaste. Bueno, estamos pensando juntos, es lo que decís vos, hay que ir viendo cómo caminan los gobiernos para poder hacer el análisis. Así que gracias paso a paso. Muchas gracias por Gracias a ustedes, pero me perdí escuchar el programa a ustedes. Gracias, Pedro, un abrazo grande. Un abrazo grande. Chao. Bueno, era Pedro Brieger, dándonos una mano ahí en política internacional.